Muy buenos días, bienvenidos a Bit Pulso Cripto, el espacio primera página televisión donde seguimos cómo se mueve el dinero digital y cómo las decisiones económicas y políticas globales impactan en este mercado. Hoy el mercado enfrenta su mayor sacudida desde noviembre. Bitcoin cae más del 6% en medio de liquidaciones masivas por 1.680 millones de dólares, mientras en Washington crece la expectativa por el anuncio del presidente Donald Trump sobre quién reemplazará a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal. Al mismo tiempo, la Casa Blanca intenta salvar la ley Clarity, clave para definir la estructura regulatoria del sector. Binance mueve $1.000 millones de su fondo de protección hacia Bitcoin y BlackRock cuestiona abiertamente el papel de los bonos como activo refugio. Comenzamos con nuestro termómetro. Bitcoin cae hacia los $83.000 tras una ola de liquidaciones que eliminó más de 1.600 millones de dólares en posiciones apalancadas. El mercado reacciona ante la posible llegada de Kevin Warsh a la Reserva Federal. Bitcoin cotiza en $82.653, pierde 5,8% en 24 horas y cerca de 7% en la semana. El mínimo intradía fue de $81.201, nivel que no se veía desde comienzos de noviembre. El movimiento no fue gradual, fue técnico y violento. Según CoinGlass, se liquidaron 1.680 millones de dólares en posiciones apalancadas en apenas 24 horas. El 93% eran posiciones largas. Más de 270.000 operadores fueron forzados a cerrar. Esto ocurre cuando el precio cae y las garantías de los contratos dejan de cubrir las pérdidas. Las plataformas ejecutivas, ventas automáticas, esa venta forzada genera más caída y así se amplifica el movimiento. Ethereum cae 6,5% hasta $2.734. XRP retrocede 6,4% hasta $1,75. Solana pierde 5,6%, BNB cae más de 6% y Dogecoin retrocede 5,6%. El ajuste es sistémico. Pero el trasfondo es político y monetario. El presidente Donald Trump anunciará hoy a su candidato para presidir la Reserva Federal. El nombre que más suena es Kevin Warsh, ex gobernador del Banco Central entre el 2006 y 2011 y ex asesor económico en administraciones republicanas. Warsh ha sido crítico del tamaño del Banco de la Reserva Federal y partidario de una política más restrictiva frente a la inflación. En entrevistas recientes ha defendido una reducción más agresiva de liquidez y mayor disciplina fiscal. El mercado interpreta eso como un entorno de tasas altas por más tiempo. Y cuando suben los rendimientos del tesoro, hoy el bono a 10 años se mantiene presionado al alza, los activos de riesgo se ajustan. Bitcoin ha tenido históricamente alta correlación con la liquidez global. Durante la expansión monetaria posterior a 2020, su precio se multiplicó en ciclos de restricción. Esto no es un colapso estructural del ecosistema, es una recalibración frente a un posible cambio en la política monetaria más importante del mundo. El mercado ahora espera el anuncio oficial y la reacción dependerá tanto del nombre elegido como del tono de su primera declaración. Y en paralelo, la Casa Blanca interviene directamente para evitar que la ley Clarity quede enterrada en el Senado. El conflicto entre bancos y empresas cripto se centra en las monedas estables. El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Paul Atkins, y el presidente de la Comisión de Comercio de Futuros, Mike Selig, adoptaron esta semana un tono inusualmente cooperativo en una entrevista con CNBC. Ambos confirmaron que trabajan con los comités de Agricultura y Banca del Senado para avanzar el proyecto de ley que definirá la estructura del mercado de activos digitales. La ley Clarity busca resolver un problema que lleva más de 4 años, la disputa de competencias entre reguladores.
Hoy una empresa puede enfrentar demandas cruzadas por parte de ambas agencias dependiendo de cómo se interprete un token. Esa incertidumbre ha frenado inversión institucional, pero el punto más sensible es otro: los rendimientos en monedas estables. Las monedas estables vinculadas al dólar movieron 33 billones de dólares en transacciones durante el 2025, un crecimiento del 72% interanual según datos de Artemis. Analistas estiman que podrían captar hasta 500 mil millones de dólares en depósitos bancarios hacia 2028 si se permite ofrecer incentivos. Los bancos argumentan que eso debilitaría su base de fondo. Empresas como Coinbase retiraron su respaldo al proyecto ante propuestas que limitarían rendimientos indirectos. En 2025, el Congreso aprobó la ley Genius, que prohíbe a emisores pagar intereses, pero dejó zonas grises respecto a terceros. El Comité de Agricultura del Senado votó 12 contra 11 para avanzar el texto. Es una señal de lo estrecho del margen político. La Casa Blanca convocó a una reunión entre banca tradicional y ejecutivos cripto para intentar cerrar el acuerdo. El gobierno busca evitar que el marco regulatorio quede congelado hasta la próxima administración, porque si eso ocurre, el debate podría reiniciarse desde cero en el 2027. La regulación no es un detalle técnico, es el cimiento sobre el cual se construye inversión institucional. En medio de esta volatilidad, Binance anuncia que convertirá su fondo de protección de $1.000 millones completamente a Bitcoin. Binance anunció que convertirá las monedas estables de su fondo de activos seguros para usuarios, conocido como SAFU, a Bitcoin durante los próximos 30 días. El fondo fue creado como un mecanismo de emergencia para cubrir pérdidas ante eventos imprevistos, como hackeos o fallas operativas. Actualmente está valorado en $1.000 millones. La decisión no es menor. Hasta ahora, mantener el fondo en monedas estables ofrecía estabilidad nominal. Al migrarlo a Bitcoin, Binance asume volatilidad, pero también envía un mensaje: confianza estructural en el activo principal del mercado, incluso en momentos de corrección. La empresa se comprometió a reponer el fondo hasta los $1.000 millones si el precio de Bitcoin cae y su valor baja desde 800 millones. Además, anunció auditorías periódicas para verificar el respaldo. El movimiento ocurre en un contexto clave. Según su último reporte de prueba de reservas, los usuarios mantienen aproximadamente $163 mil millones en criptoactivos dentro de la plataforma. Es decir, el SAFU es una red de seguridad dentro de un ecosistema mucho mayor. En términos estratégicos, Binance está transformando un fondo defensivo en una apuesta por el activo que define el mercado. No se trata solo de protección, es una declaración de posición, y en medio de una caída global, esa señal pesa. Y la mayor gestora de activos del mundo, BlackRock, advierte que el mercado de bonos atraviesa una crisis de confianza y sugiere mirar activos alternativos como Bitcoin. BlackRock, que administra más de $10 billones en activos, publicó esta semana su comentario estratégico, donde plantea que los bonos soberanos ya no cumplen su función tradicional de protección. El foco está en Japón. Los bonos de gobierno japonés 30 y 40 años registraron un salto abrupto en sus rendimientos tras subastas débiles y especulación electoral. Cuando los rendimientos suben, los precios caen, y eso genera pérdidas en carteras que buscaban estabilidad. BlackRock mantiene posición infraponderada en bonos japoneses y en bonos del Tesoro estadounidense de largo plazo. El argumento es claro: la duración hoy es riesgo, no protección. En ese contexto, la gestora señala que activos alternativos, incluyendo Bitcoin, han superado ampliamente a la renta fija en lo que va del 2026. Bitcoin, pese a la caída de hoy, mantiene una capitalización superior al 1,6 billones de dólares. La tesis no es que Bitcoin sea seguro, es que el concepto tradicional de activo refugio está cambiando. Si los bonos ya no amortiguan caídas de renta variable, la arquitectura clásica del portafolio 60/40 pierde sentido.
Y cuando la mayor administradora de capital del planeta lo plantea públicamente, no es retórica, es señal de que el debate sobre diversificación está cambiando. Y las monedas estables movieron 33 billones de dólares en el 2025, como se los decíamos anteriormente. Pero más allá del volumen, hay un cambio estructural. Están entrando al mundo del trabajo remoto y una plataforma está apostando a convertirse en la banca del trabajador global. Se llama Utopia. El crecimiento de las monedas estables no es solo financiero, es operativo. En el 2025 se movieron 33 billones de dólares, un aumento del 72% frente al año anterior. Pero el dato relevante es cómo se están utilizando. Pagos internacionales, nómina global y trabajo remoto. Y aquí es donde entra Utopia. La empresa no se presenta como una billetera cripto tradicional, se define como una infraestructura financiera para trabajadores globales. Su propuesta es concreta: permitir que profesionales en América Latina, Europa o Asia reciban pagos en dólares digitales desde más de 19 países sin depender de un banco local ni enfrentar los costos tradicionales de transferencias internacionales. En Colombia, donde según Deal, el país ocupa el tercer lugar en contratación remota en América Latina. El problema es claro: recibir pagos del exterior puede implicar demoras de varios días y comisiones elevadas. Utopia ofrece cuentas en dólares digitales, integración con monedas estables como USDT y USD y transferencias entre usuarios sin costo dentro de la plataforma y tarjetas internacionales para gastar directamente esos fondos. Pero su apuesta va más allá del pago. La compañía está construyendo un sistema que integrará inteligencia artificial para gestionar finanzas mediante lenguaje natural. En fase de pruebas, los usuarios podrán consultar saldos, programar pagos o automatizar movimientos financieros sin navegar interfaces complejas. Eso cambia la relación con el dinero. No se trata solo de enviar y recibir, se trata de administrar flujo de caja global sin fricción bancaria tradicional. El mensaje es estratégico. El trabajo ya es global por defecto, pero la banca aún es local. Utopia busca cerrar esa brecha. Ahora bien, esto también plantea interrogantes. Si millones de trabajadores comienzan a recibir ingresos fuera del sistema bancario tradicional, los reguladores querrán claridad tributaria y supervisión, y los bancos enfrentarán competencia directa por depósitos en dólares. Utopia inició su acceso anticipado en Colombia, Estados Unidos, México, Argentina y Brasil. Su hoja de ruta incluye pagos en moneda local, inversión en acciones y fondos cotizados, adelantos salariales y crédito transfronterizo. No es una billetera más, es un intento de construir banca digital global desde cero, con monedas estables como columna vertebral. Y si el modelo escala, podría redefinir cómo se paga el talento en la economía remota. Y estas son otras noticias que también marcan el pulso del mercado digital en las últimas horas. El debate sobre el próximo presidente de la Reserva Federal disparó el volumen en plataformas de predicción como Polymarket y Kalash. Las apuestas se concentran en si Kevin Warsh será elegido y en qué dirección moverían las tasas de interés. Estos mercados, que permiten operar contratos vinculados a eventos políticos y económicos, están funcionando como termómetro anticipado de expectativas y ganan relevancia en medio del debate regulatorio en Estados Unidos. Vitalik Buterin retiró 17 millones de dólares en Ether, mientras la fundación Ethereum ajusta su presupuesto y entra en una fase de austeridad moderada. Desde la organización insisten que no es una señal de venta masiva, sino de disciplina financiera y gestión prudente en un entorno de alta volatilidad. Y El Salvador volvió a comprar Bitcoin en plena caída del mercado. Con el precio por debajo de los $83,000, el gobierno mantiene su estrategia de acumulación en correcciones fuertes. En paralelo, el Banco Central anunció la compra de 50 millones de dólares en oro, reforzando su política de diversificación entre activos tradicionales
y digitales. En Rusia, el Parlamento avanza hacia un marco regulatorio que permitirá inversionistas adquirir criptomonedas bajo límites establecidos a partir del 2027. El modelo busca integrar el sector bajo supervisión estatal sin recurrir a una prohibición total. Y la empresa Byte Digital anunció que cerrará su operación de minería de Bitcoin para concentrarse en infraestructura vinculada a Ethereum y servicios de inteligencia artificial, en un giro estratégico ante el aumento de costos energéticos y la competencia global. Bitcoin corrigen con fuerza tras liquidaciones masivas y el mercado espera el nombre que definirá el rumbo de la Reserva Federal. En Washington, la regulación cripto entra en una fase decisiva. Binance reorganiza su fondo de protección y BlackRock cuestiona el papel tradicional de los bonos. Al mismo tiempo, las monedas estables dejan de ser un instrumento exclusivo del ecosistema digital y se convierten en herramienta cotidiana para trabajadores globales con impacto directo en América Latina. El mercado no está en pausa, está redefiniéndose. Gracias por acompañarme en Bit a Bit, Pulso Cripto, en Primera Página Televisión, el canal de los negocios, donde lo complejo lo hacemos simple.